Esta semana estuvimos estudiando en nuestro folleto de la escuela sabática el tema que se tituló El pecado en la iglesia. Un tema muy importante porque es necesario que nosotros estemos conscientes que la iglesia va a enfrentar el problema del pecado en sus miembros. Y bueno, y vamos a decirlo con claridad, en sus miembros, en sus líderes, en sus pastores. Es una situación que es una realidad con la que vivimos. Pero la iglesia tiene que saber cómo enfrentar esta realidad. Y lo que descubrimos esta semana es que hay algunos principios que nos van a ayudar para poder lidiar con el pecado cualquiera que éste sea. Porque aunque la lección de esta semana se concentró en la inmoralidad sexual, justamente porque había un miembro de la iglesia ahí que se había pasado de la raya, y tristemente la iglesia parecía que de alguna manera toleraba eso como una muestra de tener mente abierta, Pablo dice, no pueden actuar de esa manera, es necesario que cambien las cosas porque hay que aprender, y esto es la primera lección que aprendimos esta semana, y esto es el resumen que estamos haciendo, hay que aprender que lo que creemos debe impactar en la manera en que vivimos. Hoy vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para hacer un breve resumen de algunos puntos que estudiamos durante la semana. El texto bíblico lo fuimos estudiando un poco en detalle, a grandes rasgos en realidad, ¿no? Pero estuvimos estudiando varios pasajes y repetimos algunos para darle sentido a lo que Pablo está enfrentando. Así que oremos y luego vamos a ir resumiendo algunos de estos puntos. Querido Padre que habitas en la inmensidad, te damos gracias por tu palabra que nos orienta y nos da los principios que necesitamos para enfrentar el problema del pecado en la iglesia. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Justamente quiero comenzar apuntalando ese detalle. El pecado, el problema del pecado que nosotros enfrentamos es una naturaleza en rebelión contra Dios. El resultado de eso es que cometemos los pecados. Yo espero que me hayas seguido en ese razonamiento durante la semana y quiero comenzar justamente con esto porque a veces tratamos a los pecados como el problema y en realidad son los resultados del mayor problema que tenemos. Por eso es tan importante nuestra entrega a Jesús, porque Jesús puede transformar nuestra relación con Dios, que antes es de rebelión, pero en Cristo ahora es de hijos adoptados en la familia de Dios. Y al ser hijos adoptados en la familia de Dios, ahí comienza el proceso de la santificación. Ahora, esto implica que nosotros tenemos que tener un concepto claro de por qué somos cristianos. De hecho, fue la primera lección que estudiamos esta semana, ¿no? O más bien dicho, esta semana no, este trimestre. Y esta semana estuvimos considerando que cuando hay diferencia entre lo que yo digo que creo y lo que hago, eso es una disonancia. Es una disonancia espiritual, es una disonancia cognitiva, porque sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos. Y ya Santiago dice sobre eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Justamente porque cuando no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, ¿qué es lo que hacemos? Nota que la alternativa a esa pregunta es que lo que hacemos es lo que no deberíamos hacer. Ahora, Pablo quiere que recordemos cuál es la manera más eficaz de enfrentar esto. Por eso él enfatiza 3 cosas que estudiamos en la semana y espero que las hayas recordado. Si las recuerdas, puedes anotarlas en este momento. Yo ya las voy a decir, pero si tú las recuerdas, anótalas, ¿no? Son 3 cosas. Si no, las voy a decir, tú las puedes anotar después. Pero Pablo quiere que recordemos esas 3 cosas porque son la manera en que nosotros ahora respondemos a lo que Dios hace por nuestra vida. Lo que quiero decir con esto es que una vez que entendemos estas 3 cosas, nuestra vida debe cambiar, nuestra perspectiva debe cambiar, nuestra cosmovisión debe cambiar. Bueno, estas 3 cosas son que hemos sido lavados, santificados y justificados. La realidad es que las 3 cosas
son cosas que suceden en nosotros, es decir, no las producimos nosotros. Necesitamos del Espíritu de Dios para que las produzca en nosotros. El lavamiento hace referencia al bautismo, y el bautismo es una manifestación de que hemos aceptado a Cristo, pero es Él el que nos ha lavado. ¿Notas? No estoy diciendo de que no debemos hacer nada, pero en realidad la gran obra de la salvación siempre es una obra que comienza con Dios y que Dios produce. Sin embargo, nuestra parte está en el rendirse, rendir el corazón, que es lo que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Y si entendemos, lo decíamos en estos días, quién nos llamó y para qué nos llamó, entonces estamos en el camino que nos permite enfrentar el problema del pecado. Una acotación más, porque voy a hacer una lectura de unas citas que aparecen en el día viernes, es el hecho de que hay que hablar de estos problemas en la iglesia. Número uno, cuando sucede un pecado, cuando se da pecado en la iglesia, es necesario que demos los pasos necesarios, valga la redundancia, para la restauración del hermano. Es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? Bueno, ir a hablar con el hermano. Si no nos escucha, dice Mateo 18, tomar a un hermano de experiencia, un hermano espiritual, ir a hablar con la persona. Es decir, tenemos que hacer una labor en favor del pecador. Eso es lo que enseña Pablo también. Dice, hay que hacer un juicio, que nosotros siempre pensamos de manera negativa en el juicio, pero lo que trata el juicio es de dirimir las responsabilidades. Hay que tratar cada caso y hay que hacerlo pronto, no de manera, voy a usar esta palabra, precipitada, decía en la semana, pero sí de manera rápida. Porque cuando dejamos que algo pase por mucho tiempo y no actuamos, luego esto da cabida para que otros piensen, entonces no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, puedo hacer lo que yo quiera. No, la disciplina en la iglesia debe ser rápida, pero no precipitada. Debe estudiarse cada caso. Y por eso Pablo dice, hay personas sabias en la iglesia para que puedan dar su veredicto sobre algún tema. Claro, hay un orden en la iglesia y en ese orden es que debe tratarse. Entonces, si hay personas maduras en la iglesia, hay que acudir a ellas para saber cómo lidiar con los problemas que estamos enfrentando. Pero también, y quiero aclarar esto, porque lo dijimos en la semana, pero sí es bueno recalcarlo, aquí estamos hablando de estos problemas que surgen en la iglesia por la naturaleza humana que tenemos. Sin embargo, cuando hay responsabilidad penal o responsabilidad civil, no es pecado acudir a las instancias correspondientes, porque no estamos aquí diciendo que la iglesia sustituye a la autoridad civil en ningún momento. La iglesia puede tratar estos casos y debe tratarlo. ¿Por qué? Porque estudiamos que debe proteger la identidad. Si la iglesia no se hace diferente del mundo, si la gente cuando nos ve dice, bueno, pero si hacen lo mismo que hacen todos, entonces no estamos presentando el evangelio que es restaurador de la imagen de Cristo en la vida del creyente. Entonces, sí, la iglesia tiene potestad, pero no puede pasar por sobre la responsabilidad civil o penal de alguien. Es decir, no puede simplemente ser el escudo contra eso. Y lo digo abiertamente porque a veces, muchas veces, la gente se esconde tras la religión para no hacerse responsables de sus actos. Y Pablo enseña también en Romanos y en otras partes, y también Pedro, que la autoridad civil está puesta por algo. Y claro que hay que pedir a Dios sabiduría para nuestros gobernantes para que tomen siempre las mejores decisiones. Es la parte que nos toca aquí. Ahora, quiero leer rápidamente un par de citas aquí. Una tiene que ver con el hecho de que aprendimos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que Pablo relaciona la inmoralidad sexual con temas como la idolatría y la borrachera o glotonería. Y noten lo que dice Elena de White. Es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón.
el poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable. Y creo que todos podemos decir que nos hemos dado cuenta de eso. Cuánto le hemos hecho a nuestro cuerpo y sin embargo, ahí sigue funcionando hasta que llega un momento que revienta, ¿no? Pero es admirable. Pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitarán toda función del cuerpo. En la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Así que no es de extrañar que justamente nuestros malos hábitos al final nos ponen en el camino que finalmente nos lleva a la caída. Voy a leer otra cita. Esta cita me gusta mucho. Está en Manuscritos 12 y dice así: Dios busca exaltarnos a su elevado, puro y celestial nivel. Noten quién es el que lo hace, Dios. Para este propósito, su Espíritu lucha constantemente con nosotros. Esta es la obra de Dios. Hemos sido lavados, santificados, justificados. A menos que sean corregidas por el Espíritu Santo de Dios, nuestras tendencias naturales contienen en sí mismas la semilla de la muerte moral. ¿Qué está diciendo Elena de White en simples palabras? Que por nosotros mismos, dejados a nuestra voluntad, no podemos cambiar. De hecho, en realidad lo que sucede es que no podemos cambiar para mejorar, pero los seres humanos sin Cristo es un hecho que empeoramos con el tiempo. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso el Espíritu Santo lucha con nosotros, porque es Él el que obra. Por eso la Biblia dice, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que obra. Mi función es rendirme, mi función es decirle, no puedo solo, te necesito. Y cuando una oración así escapa de los labios, Dios hace lo que tiene que hacer. Me recuerda mucho la historia bíblica del endemoniado Gadareno. Siempre confundo las palabras con ganadería, ¿no? Pero es el endemoniado Gadareno. Y este endemoniado, en el deseo de toda la gente, dice algo que es lindísimo. Él corrió como pudo ante Jesús. Lo que quería era pedirle auxilio, pero cuando abrió su boca, el demonio tomó posesión, la legión, y todo lo que pudo hacer fue decir eso: ¿qué tienes conmigo, a Jesús? Eso fue todo lo que le pudo decir. Pero Jesús vio en el fondo lo que realmente necesitaba este hombre y lo que quería este hombre. Esto nos habla de la gran misericordia divina, porque fue Jesús el que tomó la iniciativa para poder transformar la vida de este hombre, porque él no podría solo. Igual nosotros. Hoy en día hay mucha gente que anda con esas ideas de que van a lograr ellos mismos la perfección, y solo el Espíritu Santo puede luchar contra nosotros, lo que necesitamos, contra nuestra naturaleza pecaminosa, quiero decir, y lo que necesitamos es rendirnos. Dios nos dará la victoria, y eso es un proceso, el proceso de la santificación. ¿Cómo lidiar con los problemas? Bueno, no podemos ocultarlos, no podemos barrerlos debajo de la alfombra, hay que enfrentarlos, hay que pedirle a Dios sabiduría y hay que rendirle nuestro corazón a Dios. Y en todo tener siempre el espíritu correcto, como dice Gálatas, teniendo cuidado de nosotros mismos, no vaya a ser que caigamos en el mismo pecado que estamos condenando. Así que el Señor nos ayude para tener ese equilibrio, esa sabiduría de buscar la redención. Pero claro, cuando alguien toma una decisión de alejarse de Jesús, entonces lo que la Biblia dice, pues déjalo, entrégalo y pues tomará su decisión. Pero aún así debe ser hecho con el espíritu de, si vuelve, si reconoce que necesita de Jesús, lo vamos a recibir en la casa del Padre. Y vamos a orar por eso, pidiendo que el Señor nos ayude a tratar con los problemas que enfrentamos en la iglesia, con los problemas de pecado que enfrentamos en la iglesia. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor. Te rogamos, ayúdanos, por favor.
que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, y que a la hora de lidiar con el pecado, que es una realidad que enfrentamos en nuestras iglesias, lo hagamos con el espíritu correcto. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu preciosa sangre que me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre que me compró con gran amor al morir en mi lugar. Salvación. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria. Que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón, quiero ser como eres tú. Dame el don de tu amor, que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón, quiero ser como eres tú. Pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria.